Bienvenidos al Centro de Fe Tultitlán. Estamos en el enlace de Semillas de Fe, un grito de ayuda, y este enlace es de la predicación de este bonito domingo 23 de mayo del 2021. Este es un enlace para ti, para todo el público y para todos los que necesitan ayuda en su vida. Este programa tiene el propósito de ayudarle por medio de estudios y de consejos bíblicos de cómo poder salir un poco de nuestra mala manera de vivir y sobre todo poder recibir la bendición de nuestro Señor Dios Jesucristo. Un consejo me gustaría darles. Dice la palabra de Dios que uno no debe de callar, sino siempre lanzar un grito a Jesús pidiéndole ayuda para poder salir lo más pronto y rápido posible de nuestros problemas. También mi deseo es que cada uno de ustedes nos puedan visitar en nuestra página Semillas de Fe, un grito de ayuda, donde hay constantes sorpresas de predicaciones que les pueden ayudar en su caminar y sobre todo para edificar su espíritu. Y muchísimas, pero muchísimas más bendiciones que hay en esta hermoso enlace. Nos puedes también ver, oír y seguir por medio de nuestro enlace Semillas de Fe, un grito de ayuda, y sobre todo me gustaría que ustedes se suscribiesen a nuestro enlace Semillas de Fe, un grito de ayuda, y ustedes lo pueden hacer muy fácilmente. Lo pueden hacer por medio de Facebook, por medio de YouTube y también por medio de WhatsApp. Yo soy el pastor Luis Cosío y hoy quiero platicar de un tema muy tremendo, muy bonito, pero también que nos trae mucha enseñanza, hablando, ¿verdad?, de cómo el amor de una persona llamada Jacob estuvo sirviendo por mucho tiempo para que tuviera una esposa. Yo quiero platicar sobre este tema, lo que causan las malas acciones. Lo que causan las malas acciones. Vamos a platicar con una referencia sobre el pasaje del libro de Génesis capítulo 29 y capítulo 30, platicando sobre las mismas acciones incorrectas que tomaron la familia de Labán. Labán es el padre de las dos hijas que estamos viendo del capítulo 29 de Génesis. Y empezamos a ver que esta palabra es muy extensa, pero seremos breves y vamos a ver unos aspectos que realmente cayeron como familia, Labán y sus dos hijas, que hicieron cosas que no eran de Dios. Conforme a la historia bíblica de Raquel y Lea, que son las dos hijas de Labán, nos enseña una gama de lecciones que no podemos aplicar a nuestra vida, unas y unas sí. Y todo comenzó con sobre todo la cabeza de la familia, el padre de Lea y Raquel, que se llama Labán. Primero empezamos a ver que Lea era la hija mayor de Labán, el arameo. Y aquí hay una cosa bien tremenda. Labán era una persona que realmente no respetaba a nadie. Y nos habla de la misma palabra aquí en la Biblia. Dice que siguió Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales y miró y vio un pozo en el campo, y aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo, dice, abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca de ese pozo. Y de ahí fue el encuentro de Jacob, ¿verdad?, con esta mujer, en la cual al verla quedó impresionado completamente, y verdaderamente este padre de sus hijas Lea y Raquel, ¿verdad? Padre era un padre que no sé qué padre, pero a causa de su costumbre local, ¿verdad?, se convirtió
por medio de un engaño de Labán, esposa de Jacob, esta Lea. Por medio supuestamente de una costumbre local prohibida, que la hija menor se podía desposar antes que la mayor. Lo más tremendo es que este Labán, el padre de familia de estas dos mujeres, engañó grandemente a Jacob por una traición cultural. Los cristianos debemos de tener cuidado de no ser engañados o engañar por las corrientes o tradiciones culturales que nos rodean. Otra cosa importante, sobre todas las cosas, tenemos que obedecer a Dios, obedecer a sus mandamientos. Cuidado, padres, que no practiquen la piedad. Evidentemente, Labán era un padre que no tenía el temor de Dios, y todos los padres deben tener el temor de Dios para poder saber educar a sus hijos. Quitarse todo tipo de engaño, quitarse de todas esas malas acciones impías que este Labán tenía. ¿Y sabes qué? ¿Y por qué? Porque fueron un mal ejemplo para su familia. El padre Labán, fue un mal ejemplo para su familia, que era Lea, y su otra hermana, la más pequeña. Porque ahí vienen y entran las malas influencias de Labán, y podíamos observar que el comportamiento después, al ver realmente cómo era su padre, las hijas son igual. Hay un refrán: mira con quién andas y te diré quién eres. Hay otro que dice: así como tal palo es la astilla. Y verdaderamente la manera en que este hombre era un engañador, era una persona que verdaderamente ociaba las cosas buenas, y quería siempre tener dinero, una posesión y muchísimas otras cosas. Eso fue un ejemplo también para sus hijas, y tal vez en la sociedad que estaba él así lo veía, pero nunca tuvo el temor de Dios. Nunca tuvo el temor de Dios. Tal vez hoy en nuestra sociedad actual, nuestros padres no eligen nuestras futuras esposas o esposas. Ya no se practica como antes, que las hermanas mayores se deben de casar primero o antes que las menores. Ya no se está, ya hoy, la poligamia no es algo común. Pero verdaderamente, sin embargo, hay elementos que sucedieron en la vida de Raquel y en la vida de Lea, que continúan sucediendo en nuestra sociedad, y que aún entre los cristianos pueden y se pueden cometer los mismos errores. Cuando vamos nosotros a elegir un ejemplo, por decirlo de alguna manera, a una persona, las virtudes, la piedad y el temor a Dios son muy importantes. Son más importantes que la apariencia física y lo atractivo que pueda parecer la persona. En este caso, hubo un problema bien tremendo, hablando de esta Lea y de Rebeca. Qué tremendo es que Lea era una persona que nada más tenía unos ojos bonitos y hasta ahí. Pero su hermana, la más pequeña, era una persona verdaderamente que tenía un aspecto físico completo, envidiable. Pero debemos recordar que la apariencia física y lo atractivo que pueda tener o parecer cualquier persona, debemos de recordar que esos serán nada más por un tiempo. Y si nosotros nos fijamos verdaderamente en las virtudes, la piedad y el temor de Dios, que son bien importantes, más que la apariencia física y lo atractivo que pueda parecer la persona, recordemos que si no es así y lo llevamos lo contrario, acuérdate que será para toda la vida. La belleza física verdaderamente desaparece, pero la del alma permanece. Por eso
Yo les doy un consejo, hijos, escuchen los consejos de los padres. Recuerden que tú tienes la última palabra de tomar la decisión correcta, porque de ahí en adelante una mala decisión tomada queda para toda la vida. Y de ahí es donde sale en Génesis capítulo número 29 y 30 la historia de Raquel, la historia de Lea, que son hermanas. Nos muestra una competencia egoísta, llena de envidia, llena de acciones pecaminosas, las cuales uno no debe de hacerlas. Así dice la Biblia, dice que Labán tenía 2 hijas. De Lea la mayor nos dice que tenía unos ojos muy dulces. De esa manera no podemos decir si era bonita ni era fea, porque dice realmente un dicho: en gusto se rompen géneros. A uno le gustan las feas y gloria a Dios, a otros las bonitas, quién sabe, depende de cada uno de nosotros. Pero también dice, yo no puedo criticar que si Lea era bonita o fea, pero aquí claramente la palabra del Señor habla de esta Raquel, que era la menor hija de Labán, y sobre todo se dice que era todo lo contrario que Lea. Y la palabra de Dios dice y afirma y aclara que contundentemente que era hermosa desde los pies a la cabeza. Entonces, al leer y comprender la palabra de Dios, por eso necesitamos estarla leyendo, analizándola, dice, ahí está la diferencia. Por eso cuando Jacob vio a Raquel, inmediatamente, ¿sabes qué pasó? Se enamoró de ella. Inmediatamente se enamoró de ella. Y empezamos a ver que este Jacob quedó totalmente prensado por ella, su mente y todas las cosas. Realmente nosotros hemos dado cuenta hoy en nuestros días que cuando uno está enamorado, a veces el tiempo parece que vuela, y de hecho volaba para Jacob. Dice la Biblia, ¿verdad?, que Jacob trabajó por Raquel durante 7 años. 7 años trabajando con cosas fuertes y todo eso. ¿Por qué? Porque cuando la vio le cautivó y entró en su corazón y siempre tuvo el deseo de estar unido con ella. Aunque él le pareció muy poco tiempo, porque desde que la vio empezó a amarla mucho. ¿Y qué significa eso? Es que uno pone todo su esfuerzo para darle y estar con la persona deseada. Eso significa amor. Y de ahí Labán, el padre de Raquel, astutamente engañó a su propio sobrino y le obligó a quedarse con Lea, la hermana mayor. De esa manera, por eso Jacob vio obligado a casarse con alguien a quien no quería. Se vio obligado con quien nunca pensó casarse, estar unidos, y porque no tenía lo más mínimo interés sobre esa persona, Lea. Y si empezamos a ver, aunque legalmente estaba casado con Lea, el corazón de este Jacob seguía perteneciendo a Raquel. Eso significa amor. Y si vemos, finalmente la consiguió, aunque tuvo que trabajar otros 7 años más por ella. Y todo esto le pasó a Jacob, que era su sobrino, que después él lo supo, por la ambición y la avaricia del padre Labán. Entonces, la ambición y la avaricia, ¿sabes qué? Es un mal que no es de Dios.
toda la avaricia, todo lo que tú quieras tener y lo tienes por eso no va a perdurar. Entonces Lea empezó a ser la primera esposa de Jacob. ¿Por qué? Porque Labán lo engañó. Cuando por la noche se la dio como esposa en lugar de Raquel, Labán, yo entiendo que también ella, al saber que Jacob no quería nada con ella también fue cómplice de su padre, y por eso le vino lo que le vino. El que hace mal, mal le va. Aquí 14 años de tu vida es buena señal de que realmente amas a una mujer, Jacob. El verdadero amor nos enseña por medio de Jacob, que tuvo que estar trabajando 14 años más 2 semanas para que pudiera tener lo que él quería. Tanto era el sacrificio de este Jacob que ahí vino la primera pregunta: ¿cómo se debía de sentir esta Lea? Tuvo que ir y a vivir con alguien que no solamente no la amaba ni la deseaba, sino que abiertamente dice la palabra de Dios en el Génesis 29:31 que la despreciaba. Pero Lea se vio envuelta en un trama en la cual Labán hizo con Jacob. De que ella fue víctima, no es cierto. Si fue víctima, podíamos pensar esto. Amor pudo ser por obediencia al padre, por sujeción, pero también pudo ser al verlo, porque Jacob también era una persona que tenía presencia, pudo ser también por su propio deseo de estar con Jacob. Pero esta Lea no tuvo ningún control, ni posibilidad de opinión, pero la cual estaba sufriendo todas las consecuencias. ¿Sabes por qué? Porque ella también lo quiso así. Ella así también lo quiso. Ahí vienen las consecuencias. No hagas mal a nadie. Porque eres una persona envidiosa. Si a uno es favorecido, en lugar que digas, hijo, ¿cómo me gustaría ser como él? ¿Sabes qué? Dile, gloria a Dios que es bendecido. Y cuando tú aprendas a quitar toda avaricia y tú sepas bendecir, también tú serás bendecido. Volvemos a hacer la pregunta: ¿cómo se sentiría Lea? Así lo quiso. Y dice la palabra, lo que uno siembra, eso también cosecha. Y realmente Lea decidió poner después una estrategia. Puso en marcha una estrategia para ganarse el corazón de su marido, porque fue la primera con que estuvo, ¿verdad?, acostado. Y es una táctica que pensó que le podía otorgar muchos resultados. ¿Y sabes qué se le vino a la cabeza? Tener hijos. No digamos que era tonta. Esta Lea era una persona astuta. Lea debía ser una persona, a lo mejor en el momento infeliz, a lo mejor en el momento ser obligada a vivir con un hombre que no la quería y la despreciaba. Pero también ella tenía en su interior, dice, pienso que también yo podría ser feliz. Pienso que yo también podría ser dichosa. Pienso que yo también podría realizar, ¿verdad?, y conseguir el amor de mi marido, Jacob. Porque el padre le hizo esa trampa a Jacob y Jacob se tuvo que casar primero con Lea en lugar que Raquel. Pero ahora sí, el que la hace, todo tiene su paga. Si empezamos a ver los nombres de los diferentes hijos en las cuales empezamos a entender qué era lo que estaba pasando esta Lea en su vivir con Jacob,
su manera de ponerle el nombre a cada uno de sus hijos, pone en manifiesto cómo se sentía en ese momento y cuál era su propósito. En el primer hijo que tuvo Lea con Jacob, le puso el nombre de Rubén, porque pensó, Lea dice, el Señor me ve triste. Pero eso no, ahora sí, eso no funcionó. Eso nunca funciona así. Pensó también, por eso mi esposo me va a amar más. Pero no fue así. Pero aquí hay una cosa que me enseña la palabra de Dios, que en este caso una persona ya era una persona persistente. Cuando tú tienes el deseo de tener algo, y si viene de parte de Dios, tú debes ser una persona persistente. Y si sabes que no es de Dios, sabes que mejor date la media vuelta. Lea no lo hizo así, y fue lo que estuvo sufriendo y sufriendo hasta que tuvo que comprenderlo. Pero ella siguió empecinada, es decir, la manera en que yo voy a traer a Jacob hacia mí son por los medios de los hijos. Y así, siguiendo con su estrategia, le dio el segundo hijo. Y el segundo hijo que le dio le llamó Simeón. Fíjate que en sus cabalas ella pensó lo siguiente: el Señor oyó que me despreciaban y por eso me dio un hijo más. Esa es su manera de pensar, pero lo que había en su corazón era erróneo. Y ella siguió empecinada en la que no era de parte de Dios. Porque tampoco se produjo un cambio en la actitud de su esposo hacia ella. Pero Lea tal vez no era guapa. A lo mejor era merafellona. Lo que le podía atraer era por sus vistas, como estábamos viendo en la palabra del principio. Sus ojos que eran nebles, bonitos. Pero sin embargo, ella fue una persona persistente. Ella no dejó de estar persistiendo, sino continuó en sus intentos. ¿Y qué crees? Dice, no, ahora sí va a llegar el momento. ¿Y qué crees? Llegó el momento que le dio al tercer hijo. El tercer hijo se llamaba Leví. Y le puso sobrenombre porque imaginó que, dice, ahora sí, mi hijo se unirá más a mí. Ahora sí, dice, por este hijo, mi esposo se unirá más a mí, porque ya le he dado 3 hijos. ¿Pero qué crees? Tampoco fue así. Porque el corazón de Jacob no estaba en ella, sino estaba en ¿quién? En su hermana menor. Y yo te puedo decir que en la palabra del Señor, conforme tú le estés estudiando, que yo te pido que leas la Biblia diariamente. Veas cada una de las instrucciones que nos da para poder caminar correctamente, haciendo la voluntad de Dios y en su temor. Estas 2 mujeres, las hijas de Labán, no lo hacían así. No tenían el temor de Dios. De hecho, no hay ninguna evidencia en la Biblia de que Jacob nunca llegaría a amar a Lea. Al contrario, si tú empiezas a analizar la palabra, la empiezas a estudiar, más bien podríamos encontrar signos en sentimiento negativo. En el tiempo cuando Jacob regresó a encontrarse con su hermano Esaú, inseguro acerca de su respuesta, dice la palabra que dividió su grupo en 2 y envió en primer lugar a Lea y a sus hijos. ¿Qué denota esto?
nos habla claramente por dónde iban sus preferencias. Pero ya cuando vemos que ya está viendo que las cosas como ella estaba pensando no estaban sucediendo para bien, dice, voy a seguir así, voy a estar peor y voy a quedar mal. Hubo un cambio en la manera de pensar de Lea. ¿Por qué vemos esto? Vuelve a tener otro hijo. Es persistente y vuelve a tener el otro hijo, pero empieza a manifestar por medio de su nombre de su hijo, que fue Judá del cuarto, porque dijo, ¿sabes qué? Yo lo que me toca mejor esta vez alabaré al Señor. El único que puede hacer y cambiar las cosas es Dios. El único que puede decidir que si realmente voy a estar junto con mi marido es Dios. Empezó a comprender, no es por nuestras propias fuerzas, sino es por medio del poder de nuestro Dios. Las circunstancias de Lea no cambiaron. Su esposo continuó sin amarla. Sin embargo, ella decidió que su felicidad, que su dicha y su contentamiento no iban a depender de ello. ¿Y qué es? ¿Cuál fue la mejor decisión que tomó Lea? Lea decidió que esto solamente lo encontraría en Dios. ¡Gloria a Dios! Y tú debes de tener esa mentalidad. No todo lo que yo quiero lo voy a tener porque yo quiero. No. Eso sí lo permite Dios. Acuérdate que Dios tiene todo en sus manos. Y Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y los que vengan al arrepentimiento y tengan a su Hijo en su corazón, dice, todo lo que pidáis en mi nombre, eso yo se los daré. Y cuando Lea decidió que solamente lo podía encontrar en Dios, dice, solamente Él va a ser el que me va a proporcionar el sentido, Dios, la satisfacción y sobre todo la plenitud de mi relación matrimonial. Por mi parte, empezó a ver mis circunstancias nunca iban a cambiar, ni me iban a proporcionar esto, porque el único que puede proporcionar verdaderamente el sentido, la satisfacción y la plenitud en su relación matrimonial era Dios. Si empezamos a encontrar, hablando sobre las mismas mujeres, cómo el padre se atrevió, fíjense, porque aquí cada nombre tiene verdaderamente, ahora sí que un significado. Ahí vemos que también la relación, cuando estudias la palabra de Dios, el padre no quería verdaderamente a Lea. ¿Cómo es posible que la relación de la palabra Acadia, que significa vaca, o bien con el término árabe que significa vaca salvaje, ¿verdad?, le puso en hebreo Lea? Que Lea significa vaca salvaje. ¿Cómo le quería entonces el padre? Su hija era una ¿qué? Vaca salvaje. ¿Qué nombre le puso su padre? Vaca salvaje. ¿Cómo la quería, verdad? Era la hija mayor de Labán. Y al ver y se da cuenta que el sobrino nieto de Abraham era Jacob. Como Labán era hermano de Rebeca, la madre de Jacob, último y Lea eran primos. Y dice la palabra de Dios en Génesis 29:17, dice que verdaderamente Lea no era tan hermosa como su hermana más joven. Raquel
se destaca especialmente por sus ojos. No tenían brillo, es decir, carecían de vida. Y en el caso de las mujeres orientales en ese tiempo, los ojos eran brillantes, se consideraban como si fuera un atributo que tenía cada una de las mujeres, especialmente para la belleza de ellas. Cuando Jacob dijo, tengo que hablar con Labán, protestó. ¿Por qué me embaucaste a tu hija mayor? Pero Labán arguyó que no era la costumbre dar a la menor en matrimonio, aunque que la primogénita. ¿Y cómo lo mintió? Estaba pensando, dice la palabra, dice. Primero, Labán puso a beber tremendamente a Jacob y le emborrachó. Y ya cuando se fue a su tienda, Jacob le manda, ¿verdad? Es probable que Lea, por medio de su padre, le puso un velo completamente. Nosotros sabemos que las vestimentas orientales son vestimentas larguísimas, ¿verdad? Vestidos largos hasta los pies, y siempre estaban tapando su rostro, de acuerdo con la antigua costumbre oriental, de que la novia fuese, dice siempre, las novias estaban con velo. Y de ahí, Labán bien astuto, tramposo, eso logró contribuir al éxito de Arturo. Jacob había servido ya 7 años pensando en Raquel, pero sin embargo, en pago por este trabajo recibió a Lea. Más tarde se le concedió a Raquel, una vez que hubo permanecido también, como le decía, una semana con Lea antes, ya se casó, pues estate ahí y después vemos. No obstante, tuvo que trabajar 7 años más Jacob para pagar por aquella que amaba a Raquel. ¿Qué entendemos aquí? Que el amor de Jacob era más grande por Raquel que porque todavía se sujetó a su padre. Y aún así no se sujetó a su padre, sino aún trabajó 7 veces y obedeció al padre de ella, sabiendo y viendo qué canalla era. Eso verdaderamente eres un verdadero amor. Y dice que el relato dice de la palabra que Lea era odiada. Pero también muestra que tras conseguir finalmente a Raquel, Jacob expresó más amor, ese deseo de estar unidos a Raquel, y a Lea nada más la miraba. Por eso dice que a veces nosotros lo entendemos que es como si fuera un desprecio. Sin duda Jacob no le tenía odio malicioso a Lea, sino que amaba más a Raquel. ¿Por qué? Porque Jacob la tenía a Raquel aquí como su esposa favorita. Y en ese momento ya tenía 2 esposas. Y si viéramos, estudien la palabra de Dios, lean la idea y vemos que así como Lea como Raquel le daban, ¿verdad?, en favor a aquellas que eran sus criadas. Y a veces por conveniencia, y las cosas por conveniencia cuando se hacen mal, en el temor, falta de temor de Dios, ¿sabes qué? Todo se va a la calle. Dice la palabra de Dios que también Jacob quería tanto y era la esposa favorita, Raquel de Jacob, pero Jacob cumplió con Lea con el débito conyugal. Entonces empezamos a entender, fíjate que Lea fue madre de 7 hijos de Jacob, 6 varones. ¿Y quiénes eran? Rubén, Simón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón.
Y también salió después una mujer llamada Dina. Si solo quieres ver en Ruth capítulo 4 versículo 11, se menciona a Lea junto con Raquel entre la que también, o sea, todo esto tiene un plan de parte de Dios. De parte de estos 7 hijos que le dio Lea a este Jacob. En Ruth capítulo 4 versículo 11 se menciona que esta Lea junto a Raquel, entre ellas y sus hijos, pudieron edificar la casa de Israel. Lea tuvo el honor de ser madre de Leví, y Leví era el fundador de la tribu sacerdotal de Israel y de Judá, el padre de la tribu real de la nación. Lea y sus hijos también acompañaron a Jacob cuando éste dejó Padán Aram y volvió a Canaán, la tierra donde había nacido. Y antes de encontrarse en el camino con Esaú, Jacob repartió los hijos a Lea, a Raquel y a sus siervas como medida de protección. En primer lugar, puso a las siervas y a sus hijos, después a Lea y a los suyos, y detrás de todos a Raquel y a José. Si vemos eso es Génesis capítulo 36, léelo y es una historia hermosa. Capítulo 33 del 1 al 7, vemos que los hijos de Lea acompañaban a Jacob a Egipto, pero este relato bíblico nos dice que ella no fue. Es tanto amor. No se especifica cuánto y dónde y en qué circunstancias, ¿verdad? En cierta manera iba a llegar la muerte a Lea. Tal vez muriese en Canaán, la cual fue el caso que el patriarca hizo llevar su cuerpo al lugar de la sepultura de la familia, la cueva del campo de Macpela. Y empezamos a ver que las mismas instrucciones de Jacob con respecto a sus propios, ahora sí, restos, muestran que su deseo era que le enterrasen en el mismo lugar donde se había dado sepultura a Abraham y a Sara, a Isaac y a Rebeca, y después, ¿quién? A Lea. Termino con esto. Debemos de entender estos hechos que hicieron en estos tiempos modernos. Nuestra sociedad es la sociedad del tan solo sí. Y nosotros debemos de aprender que estamos viviendo en un mundo en que pensamos que tal y como estamos no podemos ser felices, ni tener dicha o sentirnos contentos. Creemos que a veces nuestras circunstancias pudieran ser diferentes. Unos piensan que pueden ser cambiados, otros no. Uno dice, podemos encontrar la felicidad, podemos disfrutar de esa felicidad, pero a veces, como no lo hacemos en el temor del Señor, eludirnos de una forma descarada, porque hacemos lo que queremos. Por eso, esta palabra nos hace pensar. No es tomar las cosas fácilmente y hacerlas. Si tú quieres verdaderamente tener una felicidad, sería posible, si tú estás en Dios y temes al Señor, que cambien todas tus circunstancias. Todos tenemos el deseo de llegar y creer con una fe que se puede hacer, pero si no hay el temor de Dios no funciona. Lamentablemente la palabra del Señor nos enseña que la felicidad
depende de un cambio de circunstancias exteriores sobre las cuales, en la inmensa mayoría de las ocasiones, no tenemos el más mínimo control y poca o nula capacidad de incidir, porque tenemos una fe religiosa. Por lo tanto, hacemos depender nuestra satisfacción en la vida de algo que se escapa muchas veces de nuestro control, pero depende de las circunstancias. A veces hasta nos lamentamos porque no estamos en un estado actual. Perdemos toda la capacidad de poder vivir correctamente, de disfrutar y sobre todo poderle sacar provecho a nuestro presente. Muchos piensan más al futuro y en tu presente, ¿cómo estás? Depende de tu presente, va a estar por tu futuro. Y mientras perseguimos un cambio en esas circunstancias y nos lamentamos por nuestro estado actual, perdemos toda la capacidad de poder vivir, disfrutar y poderle sacar provecho a nuestro presente. Por eso, nuestro presente tiene que estar bien para llevar un buen futuro que está más allá de nuestro alcance. Y eso a veces nos impide encontrar nuestro contentamiento en Dios. La palabra, que es la Biblia, dice que la felicidad se traduce como un contentamiento. Y en la palabra griega es autarquia, que significa autosatisfacción. Cuando uno tiene esa autosatisfacción, sin depender de las circunstancias, nos deja algo interesante. La Biblia casi nunca habla de la felicidad, sino del contentamiento. Nunca vamos a encontrar nuestra felicidad en ciertas circunstancias. Nunca vamos a vivir circunstancias perfectas en forma, ¿verdad?, permanente. Pero nuestro contentamiento, que significa la dicha, que significa la satisfacción, únicamente pueden venir de nuestro Padre Celestial Dios. Y esto solo es posible cuando este conocimiento es real, no simplemente, a veces lo dicen, ideológico, teórico. A mí lo que me gustó de Lea es que ella fracasó uno tras otro hasta que supo y comprendió que la única manera de obtener su satisfacción era encontrar a Dios. Y hoy Lea nos desafía a encontrar en Dios la satisfacción. Como dice también el nombre de uno de sus hijos, debemos de estar en alabanza a Dios. Debemos de darle acciones de gracias en medio de las circunstancias que estamos viviendo y honrar a nuestro Dios. Porque hay ciertas circunstancias adversas en las cuales los vemos atorados. Pero sobre todo en Jesucristo, que es la puerta, tenemos la salida. Y cuando nosotros lo veamos y cambiamos nuestros conceptos y malos pensamientos y lo hagamos conforme la palabra de Dios, por eso les digo, léanla, instrúyanse, porque aquí está el camino. Y de esa manera va a ser un signo de nuestra satisfacción en el Señor. Termino con esto. Te quiero dar un consejo. Nunca uno debe de callar, sino lanzar un grito a Jesús pidiéndole ayuda para poder salir lo más pronto y rápido de todos nuestros problemas. A Jesús. Buscarlo. Tener ese contentamiento, ese acercamiento con Él. Cuando lo tengas, vas a ver el resultado. También les recuerdo que este enlace es producido por Semillas de Fe, una semilla de fe y de esperanza para su vida y su corazón. También mi deseo es que ustedes nos puedan visitar en nuestra página
Semillas de Fe, un grito de ayuda, donde hay constantes sorpresas de predicaciones que les pueden estar ayudando en su caminar y sobre todo para edificar su espíritu y muchísimas, pero muchísimas bendiciones más. Nos pueden estar viendo, oyendo y siguiendo por medio de nuestro enlace Semillas de Fe, un grito de ayuda, y sobre todo me gustaría que se suscribiesen a nuestro enlace Semillas de Fe, un grito de ayuda, y lo puedes hacer por medio de Facebook, YouTube y WhatsApp. Y otra cosa importante, si tú tienes un comentario, haznoslos llegar. Nos puedes decir si te gustó o no te gustó, y por qué es esto, por qué es aquello. Estamos abiertos para que tú nos llames y nos des tus comentarios. Yo soy el pastor Luis Cosío y que Dios me los bendiga a todos. Y gracias por vernos, escucharnos y síguenos, porque tenemos muchas más cosas por delante para ustedes.